Sí, señor, buenos días, acá estoy. Bueno, muy buenos días para todos. Ya estamos aquí grabando, yo confirmo. Sí, estamos aquí grabando. Bueno, muy buenos días para todos los asistentes. La idea de esta mañana es abordar entonces la temática que fue propuesta en este conversatorio que mensualmente estamos realizando, denominado mantenimientos eléctricos en propiedad horizontal. Está a cargo el señor Francisco Mejía, ingeniero electricista en el trabajo, a quien entonces le vamos a dar el uso de la palabra. Don Francisco, usted ya tiene aquí la opción de ser coanfitrión para que por favor se nos presente y podamos darle desarrollo entonces a esta charla. Listo, muchas gracias, don Diego. Bueno, ya pues don Diego me presentó, mi nombre es Francisco Mejía. Inicialmente como para darle las gracias por este espacio, espero que sea un ratico pues que conversemos alrededor del tema del riesgo eléctrico, los mantenimientos eléctricos en PH y ustedes eh, pues puedan entender un poquito esta temática, que es muy interesante. Lo vamos a abordar desde un punto de vista muy práctico, se van a dar cuenta, vamos a intentar ser muy prácticos. Bueno, básicamente nuestra empresa se llama Ecos Ingeniería SAS. Somos una empresa especialista en temas de consultoría en ingeniería eléctrica, ingeniería ambiental e ingeniería en seguridad y salud en el trabajo. Mi experiencia profesional data más o menos de unos 25 años en el campo de la consultoría. Digamos que en temas de ingeniería eléctrica, seguridad y salud en el trabajo, venimos trabajando muy fuerte ahorita con temas de implementación de programas para obtener sistemas eléctricos seguros y confiables. Eso lo venimos trabajando muy desde la óptica del sector industrial. Queremos llevar esta nueva temática, digamos que es un nuevo concepto que queremos trabajar ahorita con propiedad horizontal. Vemos que hay una oportunidad muy grande de mejora en el tema de las copropiedades. Desafortunadamente, ahorita lo vamos a ver a lo largo de la charlita, hay muchas falencias a nivel de copropiedades en el tema eléctrico. Y eso sucede porque, pues digamos que en Colombia, a pesar de haber una normativa de carácter legal, no se aplica muy estrictamente. Y las constructoras, pues digamos que en su esencia está el tema es económico. Entonces, al final, cuando implementan los sistemas eléctricos en las copropiedades, quedan muchas falencias con un atenuante que tienen las copropiedades en términos generales. Cuando se recibe una copropiedad, por lo general la parte eléctrica no se incluye una recepción de ese sistema eléctrico por parte de un profesional especialista en el tema. Digamos que básicamente lo que hacemos nosotros cuando recibimos una copropiedad es, hombre, los bombillos están prendiendo y los tomas están funcionando, eso está bueno. Y digamos que hasta ahí llegamos, no vamos más allá. Entonces, digamos que en ese tema hay mucho que mejorar y hay mucho que hacer, mucho trabajo por hacer a nivel residencial. Entonces, bueno, básicamente es eso. Les voy a compartir entonces la presentación para que arranquemos y entremos en materia de una vez. Bueno, ahí están, creo que están viendo. Entonces, vamos a arrancar. Muy bien. ¿Me confirman si están viendo la presentación, porfa? La estamos viendo, muchas gracias. Bueno, Confirmado. muy bien. Entonces, vamos a arrancar. El objetivo fundamental del mantenimiento eléctrico a cualquier nivel, en cualquier condición, en cualquier instalación, llámese una unidad residencial, llámese una industria, llámese un edificio comercial, llámese una empresa de infraestructura eléctrica, cualquiera que sea la condición de la instalación. Básicamente, ¿en qué consiste? En dar unas condiciones que garanticen la seguridad de las personas como objetivo primario. Ese es el objetivo primario de los mantenimientos. Garantizar la seguridad de las personas que están en esa instalación. Y de manera complementaria, pues también garantizar la integridad de esas instalaciones, de los equipos que hayan instalado, de las máquinas, de los electrodomésticos. En el caso de las copropiedades, particularmente hablando, lo que son las zonas comunes, digamos que esa es la esencia por ejemplo, la parte de la administración debe velar por las zonas comunes. Ya cada quien en su propiedad internamente tiene que hacerse cargo
de su infraestructura, de sus electrodomésticos internos, de sus cosas internas. Pero digamos que en esencia eso es lo que busca un mantenimiento. Primero, la seguridad de las personas. Y segundo, que todos esos elementos, todos esos equipos, todos esos electrodomésticos estén en buena condición, que no les pase nada en el tiempo, ¿cierto? Que cumplan su vida útil, que se deterioren por el tiempo, pero no por condiciones propias de la instalación, por deficiencias de la instalación. Entonces, ese es el primer elemento que nosotros debemos tener claro hoy en esta charla, que un buen mantenimiento está orientado a que las personas no se accidenten y a que las propias instalaciones se mantengan en buena condición. Ese es el objetivo fundamental y a eso le debe apuntar un buen programa de mantenimiento eléctrico. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de mantenimiento eléctrico, necesariamente tenemos que abordar el tema de los riesgos de origen eléctrico. Hay unos factores de riesgo eléctrico que hay que considerar en un plan de mantenimiento eléctrico. Normalmente no se tienen planes de mantenimiento. Y en términos generales, como les digo, en pH sí que menos. O sea, digamos que a nivel industrial un poco, a nivel comercial un poco, pero en copropiedad realmente no se habla de planes de mantenimiento. De hecho, a nosotros, por ejemplo, quienes sean acá administradores de propiedad horizontal, yo siempre lanzo inquietudes, ya ustedes miran si lo tienen o no lo tienen, y de pronto para que vayan teniendo una orientación de cómo ir mejorando, cómo ir encaminando el tema. Por ejemplo, uno debería tener un manual de operación y mantenimiento de la red eléctrica, al menos de zonas comunes. Eso lo debería tener cualquier copropiedad. Que si yo tengo una falla en un elemento, yo sepa qué hacer. Que el administrador no tenga que salir a correr a decir, pues madre, no sé ni por dónde empezar. No, que haya una guía, que haya un plan, que haya una orientación, que haya un norte. Eso lo deberían tener todos los administradores de propiedad horizontal. Pero realmente yo se los digo, es muy poca la propiedad horizontal o las copropiedades que tengan un manual de operación y mantenimiento del sistema eléctrico. Muy poquitas, casi ninguna. Entonces digamos que ese es un tema que está muy relacionado con lo que abordamos acá, con el control de los riesgos de origen eléctrico. Para eso es que es un buen plan de mantenimiento. Entonces, cuando hablamos de riesgos de origen eléctrico, factores de riesgo eléctrico, fundamentalmente nosotros podemos hablar haciendo un abordaje de los cortocircuitos. El cortocircuito es un factor de riesgo que siempre va a estar presente en cualquier instalación eléctrica, a cualquier nivel, bajo cualquier condición. Los arcos eléctricos. Cuando hablamos de arcos eléctricos, hablamos de una condición muy especial que tienen las redes eléctricas. Ahorita muy brevemente describimos qué es un arco eléctrico. Casi nadie, en términos de propiedad horizontal, conoce este tema ni maneja este tema. Por ejemplo, hay que tener una señalización especial en los tableros eléctricos, al menos de la subestación, en el cuarto de contadores, o si hay subestación interna, donde se indiquen unas condiciones de trabajo para las personas que hagan intervención de esas redes eléctricas. Eso se logra a través de un estudio de arco eléctrico. Por ejemplo, en Colombia es obligatorio hacer estudios de cortocircuito y coordinación de arco eléctrico. Y les cuento, la gran mayoría de copropiedades, cuando las constructoras entregan las copropiedades, no entregan estos análisis técnicos. Entonces, y sin embargo son certificadas por el RETIE. Para de pronto los que manejan el concepto del RETIE, son certificadas por el RETIE. Y entonces uno dice, ¿pero por qué la certifican? Porque desafortunadamente el sector residencial es un sector que está muy abandonado desde el punto de vista de la legislación eléctrica en Colombia. Por lo que les dije ahorita, las constructoras lo que les interesa fundamentalmente es el tema económico. Entonces, entre más maximicen su ganancia, mejor. A ellos no les importa estar cumpliendo con todo ese tipo de, llamémoslo así, normatividad y estándares que existen. Y desafortunadamente, pues ahí hay un faltante grande. Eso es lo que tenemos desafortunadamente y hay que seguir así. Los equipos defectuosos. Vea, les cuento, en la unidad donde yo vivo precisamente, hace muy poquitico, estamos hablando de hace más o menos 2 meses. Hace 2 meses se hizo el primer mantenimiento eléctrico de la subestación acá en la unidad donde yo vivo. Yo venía insistiéndoles, yo no soy del consejo, pero venía insistiéndoles por fuera, venga, hagan el mantenimiento y el mantenimiento debe ser anual, por favor, háganlo anual. Le mandé por ahí 4 o 5 comunicados a la administración y al consejo. Al final el año pasado, pues digamos, me pararon bolas de tanto decirles, porque llevamos 4 años en la unidad, esta unidad es relativamente nueva, 4 años, y no se había hecho el mantenimiento eléctrico.
Pues se hizo el año pasado en diciembre, y en el mantenimiento eléctrico encontraron, nosotros somos una unidad grandecita, entonces tenemos nuestro propio transformador eléctrico. Tenemos 2 transformadores. Entonces se hizo el mantenimiento sobre esos 2 transformadores. En uno de ellos encontraron que había un daño grave en uno de los empaques del transformador y estaba botando el aceite. Ese transformador estaba casi a punto de explotar. Y llevábamos 4 años, yo llevaba 4 años insistiendo a que se hiciera el mantenimiento, que debe hacerse máximo anual. Se hizo, se descubrió que había un problema en un empaque, una falla en la instalación por parte de la constructora. O sea, fue un problema de instalación. Entonces, mire, ¿por qué se dieron cuenta? Porque se hizo un mantenimiento. Ahí hubo que hacer una corrección de los empaques, hubo que hacer una corrección del transformador, eso siempre vale un poco de pesos, y ahí estamos pues con ese tema de quién paga esa plata, si los copropietarios o la constructora, cuando la constructora cometió el error porque fue un problema de instalación, que luego pues ya yo cogí toda la documentación y hice una argumentación frente a la administración. En este momento están pues como en ese proceso, pero para que se den cuenta lo importante de hacer un mantenimiento. Los mantenimientos son absolutamente necesarios a nivel eléctrico, con un atenuante, que normalmente cuando en una unidad residencial se hace mantenimiento, se hace, pues digamos que la responsabilidad del administrador es aplicarlo en zonas comunes, pero normalmente en las viviendas, en las unidades de vivienda, no se hace mantenimiento eléctrico. Esa es otra cosa que no hacemos nosotros en Colombia. Colombia, en nuestras casas no hacemos mantenimiento eléctrico. Es obligatorio hacerlo, equivalente al gas, pero como es en la casa de uno dice, eso no pasa nada. Y como no tenemos esa costumbre, dice, ¿qué es eso? Ni siquiera tenemos en nuestra mente que hay que hacer mantenimiento. Uno, por ejemplo, debería hacer en su casa un mantenimiento eléctrico a su tablero, a revisión de tomas y esto, más o menos cada máximo 2 años, desde el punto de vista real. Pero eso no lo hacemos a nivel residencial en Colombia. Entonces, digamos que lo que queda hoy para ustedes es, por lo menos en la parte de zonas comunes, hay que hacer un mantenimiento anual. Quien no lo tenga así como plan de trabajo, ahí hay un punto de mejora para que lo tengan presente. Muy bien, está el tema de los rayos, es otro elemento fundamental por el cual hay que hacer mantenimiento y sobre el cual hay que hacer mantenimiento. El tema de rayos es una de las cosas que más afecta a las unidades residenciales, a las copropiedades, por daño de equipos, por problemas en electrodomésticos, etcétera, etcétera. Estamos hablando también de los picos de voltaje, sobretensiones o picos de voltaje. Esa es otra cosa que afecta mucho las copropiedades. Hombre, que aquí en empresas públicas se fue la luz de empresas públicas. Y resulta que cuando volvió la luz de empresas públicas, vea, se quemaron aquí, se le quemó el televisor a doña Ana, se quemó por allá un computador en, no sé, en el apartamento 103, se quemó por allá una impresora no sé dónde. Eso se llaman picos de voltaje. Para eso hay que hacer un buen mantenimiento y hay que establecer unas condiciones que se deben tener en las instalaciones, que normalmente, les insisto, no se, por parte de las constructoras no se tiene un buen perfilamiento de esa protección que uno debería tener en su casa internamente. Está el tema de los polos a tierra, fundamental, absolutamente fundamental para el funcionamiento de un sistema eléctrico, el polo a tierra. Hoy en día ya es muy recurrente y es muy común que todas las viviendas se hagan con polo a tierra. Hace de 10, 15 años para atrás, todavía era muy habitual que no se considerara el polo a tierra en las viviendas, aún en viviendas de estratos medios y altos. Hoy ya es obligatorio porque eso es muy enfático la legislación, pues el RETIE, quien conozca el RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, entonces digamos que es muy enfático en eso, ya hoy todo se hace con polo a tierra. Entonces, ese polo a tierra necesita hacérsele unas mediciones cada cierto tiempo. ¿Para qué? Para yo poder saber si ese polo a tierra está funcional o no. Porque un polo a tierra se puede partir o se puede aflojar, se puede soltar. Y como los equipos, un televisor, una nevera, un ascensor, funciona perfectamente sin polo a tierra, en su funcionamiento no necesita el polo a tierra. Entonces, yo no me di cuenta, pero en cambio cuando cae un rayo, cuando hay un problema, un cortocircuito, un sobrevoltaje, un pico de voltaje, ahí es fundamental tener ese polo a tierra activo. Si no lo tengo, ahí es donde subyacen los problemas. Hombre, que quemó la tarjeta del ascensor, que es muy recurrente que pase en unidades residenciales, quema de ascensores. Eso es muy recurrente que ocurra.
daños en equipos de citofonía, es muy recurrente que ocurra, daños en circuitos cerrados de televisión, es muy recurrente que ocurra en unidades residenciales. ¿Por qué? Porque muchas veces quien hace ese tipo de instalaciones no hace una buena instalación del polo a tierra. Por eso hay que revisarlo, por eso hay que hacerle mantenimiento, hay que dar unas mediciones y unos diagnósticos. Eso es muy importante, ahorita lo vemos. Y el tema de factor humano, ese sí que es importante. ¿Por qué? Resulta que en Colombia quien vaya a intervenir cualquier instalación eléctrica tiene que ser una persona calificada. Hoy en día ya no sirve contratar a don Andrés o a don Pepe, el electricista que ponía los cables por allá en el barrio. No, eso no es adecuado ni legal. Y eso puede conducir, por ejemplo, a una copropiedad, a un tema de una demanda, si hay un problema en una instalación, para que ustedes lo tengan presente. Mire, una de las cosas que no se hace ni siquiera a nivel industrial, porque apenas está empezando, que es el tema de certificación de competencias laborales en la parte eléctrica. Entonces, una cosa que no se hace, y ustedes como administradores tienen que tenerlo muy claro, quienes les vayan a intervenir las redes eléctricas, ustedes deben tener la claridad meridiana de que esa persona es calificada. O sea, esa persona tiene que cumplir unos requerimientos, tiene que tener una matrícula profesional. Esa matrícula profesional, si es un técnico electricista, tiene que darle aval para hacer las actividades que está destinado a hacer esa persona. No es lo mismo ingresar a una subestación que ir a un apartamento a revisar el tablero de breaker del apartamento. Son dos cosas muy diferentes. Aún las condiciones se planteen como en términos de electricidad, pero es muy distinto el electricista que está capacitado para revisar la subestación eléctrica al electricista que está capacitado para mirar el tablero en el apartamento. Son dos cosas muy diferentes. Un electricista no, si no está calificado para las dos cosas, no lo puede hacer. Y eso lo determina la matrícula profesional. Entonces, ustedes, por ejemplo, se fijarán mucho, no sé si lo hacen, ustedes, por ejemplo, cuando se va a hacer un trabajo, ustedes piden la certificación en alturas, si va a hacer alturas. Pero yo no creo que ustedes hoy, en las copropiedades que administren, ustedes estén haciendo una habilitación del personal eléctrico, que normalmente el personal eléctrico es contratista. Y peor aún, sucede una cosa que también los invito a que analicen y a que sean muy conscientes de eso. Muchas veces, muchos administradores utilizan al personal de servicios generales para hacer intervenciones eléctricas. Eso es totalmente prohibido en Colombia. Porque si una persona se accidenta, hay una corresponsabilidad con respecto a lo que le pase a esa persona por no ser calificada para acometer trabajos eléctricos. Entonces eso es muy importante, cuidado con... Ah, no, es que aquí las luces las apaga el vigilante. Un momentico, el vigilante, ¿de dónde está apagando las luces? Si a mí me dice usted que la está apagando de un switch y de un interruptor, no hay problema, pero si usted me dice que la está apagando de las cajas de breakers, ahí tenemos un problema. Porque es que resulta que un vigilante no puede intervenir una caja de breaker, de interruptores, ni un personal de servicios generales o de aseo. No puede hacer eso. Ah, es que yo estoy mandando a la señora del aseo a que vaya y le haga aseo al cuarto de la subestación. Imposible, eso no se puede hacer. No se puede hacer eso. Entonces hay muchas cosas que ustedes como administradores tienen que tener en cuenta en el tema eléctrico, que les insisto, pues en Colombia está cambiando. Esto hace rato ya cambió, esto hace 15 años ya cambió. Y hay que tener en cuenta que hay un nuevo lineamiento y que viene para adelante. Ahora incluso hay una nueva normatividad que es la resolución 5018 de 2019, que es todavía más nueva que el RET. Entonces digamos que en Colombia el tema legislativo y normativo sí está digamos, en otra filosofía y en otra política. Muy bien, entonces para eso se hace mantenimiento eléctrico. Mantenimiento eléctrico se hace para garantizar la integridad de las personas, la seguridad de las personas, integridad de los equipos, con base en el control de estos riesgos eléctricos. Hay muchos riesgos más, pero digamos que estos podrían ser los riesgos más relevantes a nivel de copropiedades. Entonces vamos a ver muy rápidamente en qué consiste cada riesgo de eso y por qué se puede presentar. Cortocircuito. Un cortocircuito básicamente es una corriente muy grande, una corriente eléctrica muy grande. Para que ustedes tengan idea de qué estamos hablando en la corriente eléctrica, un ser humano aguanta más o menos 30 milésimas de un amperio. Óiganme pues lo que les voy a decir para que lo tengan presente. Un ser humano, yo como ser humano, mi cuerpo aguanta más o menos 30 milésimas de amperio. Un bombillo de los que nosotros conocemos convencionalmente
Un bombillo se puede alimentar más o menos a 1 amperio o hasta más. Mire, el ser humano aguanta 30 milésimas de amperio y un bombillo maneja 1 amperio. Para que ustedes lo tengan, por un bombillo de los LED de hoy, porque los bombillos incandescentes manejaban hasta 5 amperios. Es decir, cuando hablamos de corriente eléctrica, el ser humano aguanta muy poquita corriente eléctrica, demasiado, casi nada. O sea, yo como ser humano, mi cuerpo, mis tejidos, mi piel, mis órganos internos aguantan una corriente muy, muy chiquitica en relación con las corrientes que se manejan en los circuitos eléctricos. Para que ustedes tengan en cuenta, los tomas eléctricos que yo tengo en mi casa, en mi apartamento o en mi vivienda, esos tomas más o menos están especificados para aguantar hasta 15 amperios. Cuando yo como ser humano aguanto 30 milésimas de amperio, para que se den cuenta la proporción. Entonces un corto, si el toma está especificado para 15 amperios, un corto puede generar hasta 5 veces esa corriente, 80 amperios, 100 amperios, 200 amperios. 500 amperios si es en la subestación o hasta mucho más. Entonces los cortocircuitos manejan mucha corriente y esa corriente en exceso puede generar accidente en personas, puede dañar equipos que da miedo, cables, de todo. Daños, estamos hablando de daños, de pérdidas. ¿Por qué se producen los cortocircuitos? Vea, por cosas como estas que vemos en la fotografía. Dejamos tomas con los cables expuestos. O tenemos por ahí enchufes con los cables expuestos. O tenemos extensiones, llamamos hechizas, o el electricista que viene a hacernos una reparación trae extensiones como estas. O el electricista que está interviniendo en las instalaciones eléctricas de zonas comunes, deja cosas como estas. ¿Y eso por qué no nos damos cuenta? Porque eso es así, eso se quedó ahí y nunca nadie volvió a mirar eso hasta que de pronto pasó el evento. Porque el tema pues de la electricidad es que probabilísticamente hablando, uno no tiene cortos todos los días, uno no tiene rayos todos los días, uno no tiene arcos eléctricos todos los días, pero cuando ocurre hay riesgo de incendio, hay riesgo de muertes, hay riesgo de accidentes, hay riesgo de daño en equipos, etcétera, etcétera. Estamos hablando siempre de consecuencias importantes. ¿Por qué más se producen los cortocircuitos? Cuando hay problemas en los cables, vea, cables que están con problemas en ese encauchetado que tienen los cables. Eso refiere a problemas de mantenimiento. Conexiones inadecuadas en tableros y circuitos. Como todo eso es pasivo, si yo no hago mantenimiento, yo no me doy cuenta que esto existe. ¿Qué es lo que puede suceder, por ejemplo, en el tablero de los ascensores, en el tablero de la portería, en el tablero de un apartamento, de una vivienda? Pueden pasar cosas como esas, porque como eso está ahí pasivo, entonces no me doy cuenta de esto hasta que eventualmente ocurre pues el evento. Congestión de cables, cables sueltos, sin aislamiento, mire, falta de mantenimiento en los componentes eléctricos. Si no hay mantenimiento, siempre va a haber riesgo de cortocircuito en instalaciones eléctricas. No, coge la otra. El correo. El segundo correo. Espérenme un momentito que... Espérenme un momentito que por aquí como que tengo la que no es... No, cierre ese y ahora... ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguien que tenga alguna inquietud, alguna duda? Buenos días, yo la tengo. Sí. Mi nombre es Liliana Marulanda y muchas gracias por permitirme la participación. Cuando hablamos del sistema eléctrico en áreas comunes, entonces, ¿qué nos ayuda la póliza de seguros? Bueno, el tema de pólizas hay que tener en cuenta que desde el punto de vista general, una póliza siempre va a cubrir los riesgos a los cuales esté asociado cualquier seguro, cualquier póliza. Y se los digo pues porque yo trabajo también con empresas de seguros. De hecho, pues asesoro empresas de seguros. Entonces, digamos que en general, la póliza cubre. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay eventos muy grandes o muy graves, o sea, digamos que a usted se le quemó, pues, no sé, vamos a poner ejemplo, le quemó la bomba de la piscina. Es probable que la aseguradora en ese primer evento le pague el equivalente pues a
ese evento. Pero si a usted se le quema la bomba de la piscina 2 veces, ya la aseguradora ya va a empezar a venir. Un momentico. Usted le quemó la bomba de la piscina hace, no sé, hace 15 días o hace un año o hace tantos meses, ¿y por qué se le volvió a quemar la bomba de la piscina? Venga a ver. Que ahí en ese momento, con absoluta seguridad, la aseguradora va a ingresar a hacer un análisis, un diagnóstico del sistema eléctrico. Muchas ocasiones, incluso me ha pasado, donde las aseguradoras no han reconocido siniestros. ¿Por qué? Porque se llega a la conclusión de que el problema no fue fortuito, sino que fue un problema debido a la condición de una deficiencia en la instalación eléctrica. Entonces, en eso hay que ser muy claros y muy contundentes. ¿Por qué? Porque si el problema subyace por mí, significa que yo tengo que hacer correcciones al interior de mi instalación, para que lo tengan muy presente. Esa pregunta me parece muy buena. ¿Por qué? Por el hecho de entender que desde el punto de vista real, yo como administrador de una propiedad estoy siendo responsable de garantizar las condiciones de seguridad y de integridad en esa instalación eléctrica, para que lo tengan presente. Entonces no se confíen porque ustedes tengan aseguradora o porque tengan seguros. Los seguros, digamos que tienen la orientación de pagar, pero también es cierto que cuando hay problemas graves o recurrentes, las aseguradoras en muchas ocasiones tienden a recular. Entonces ustedes, digamos que en esencia, por eso es bueno ser preventivo, porque es que yo soy preventivo. Ustedes le muestran a una aseguradora que ustedes tienen su bitácora de mantenimiento periódico al día, ustedes hacen adecuadamente las condiciones de trabajo de la instalación, ustedes tienen un manual de mantenimiento de operación del sistema eléctrico, ustedes tienen el registro de los mantenimientos. O sea, si ustedes son juiciosos, con absoluta seguridad que ustedes, en términos generales, no van a tener problemas. Para que lo tengan presente. Voy a volverles a compartir. Esta será, creo que sí. Don Francisco. Sí. Tengo una inquietud. Me quedó sonando pues lo que usted me dijo, que el personal de aseo no debería de estar haciendo limpieza a la subestación. Pero yo pregunto exactamente qué es la limpieza, porque por decir algo, como ellos entran a barrer, porque siempre hay polvito, ¿eso sí lo pueden hacer o esa qué clase de aseo? Ninguna persona que no sea calificada puede ingresar a un cuarto eléctrico donde haya componentes eléctricos. El hecho de ingresar a un cuarto eléctrico, a una subestación, al cuarto donde están los contadores, etcétera, etcétera, ya está definido legalmente como trabajo con tensión, o sea, trabajo con voltaje. Y esos trabajos solamente lo pueden hacer personas calificadas. Por lo tanto, es que la señora está barriendo el polvito. No, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque resulta que eventualmente hay una falla que no haya sido detectada en un gabinete o en un tablero, que eso puede pasar, y de hecho ha pasado. O sea, yo digamos que una de las cosas que yo he hecho a lo largo casi de mis 25 años de trabajo ha sido investigar accidentes de trabajo. Créanme que los accidentes de trabajo con el tema eléctrico son los accidentes más absurdos que puede usted, eso se lo digo, los accidentes más raros que pueden usted existir en la vida, usted se encuentra que ocurren. Pero precisamente por eso, porque como no son tan recurrentes y como son cosas tan raras, pues a uno, digamos que entre comillas, en su mente le cabe que una persona por ingresar a un cuarto eléctrico a barrer se puede matar o se puede accidentar. Entonces, la norma es muy clara y la reglamentación es muy clara en Colombia. Las personas que no son calificadas no pueden hacer trabajo eléctrico o trabajo con tensión. Ingreso a cuartos, manipulación de elementos, abrir tableros, eso no se puede hacer, para que lo tengan presente. O sea, no se puede hacer. O sea, muy buena también esa pregunta. Yo sé que aquí surgen muchas dudas y muchas preguntas, pero cositas como esas, por ejemplo, ustedes como administradores están obligados a hacer un procedimiento de trabajo, a tener un procedimiento. Ya ustedes saben, no puedo volver a dejar ingresar a las personas de aseo a que me barran el hombre, que lleno de polvo, lleno de polvo. Pero para eso es el mantenimiento recurrente que yo tengo que hacer. ¿Quién debería hacer eso? Un electricista. ¿Cada cuánto? Hombre, si es que la acumulación de polvo es muy grande, usted debería contratar a un electricista que le haga esa limpieza por lo menos cada 3 meses, para que lo tengan presente. Pero debe ser un electricista.
Hombre, es que el electricista me cobra 100.000 pesos por el día. ¿Te cobra 100.000 pesos por el día? Sí. Pero es que con 100.000 pesos por el día estoy evitándome un problema grande, una situación que eventualmente puede ocurrir de un accidente grave, de una muerte de una persona que no está capacitada para hacer eso. Para que lo tengan presente, también muy buena la pregunta. ¿Listo? Francisco, porque es que la verdad, yo no he visto el primero que electricista que se con escoba y trapera, pues como limpiando el cuarto. Es por eso que te pregunto. Pero así tiene que ser, o sea, digamos que por eso yo les manifiesto que esto debería ser un programa. Lo que pasa es que a nivel residencial todavía estamos muy quedados. Yo se los digo, estamos muy quedados a nivel residencial, pero debería establecerse un programita. Recuerde que las unidades residenciales están obligadas a tener un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Esa es una obligatoriedad. No sé cómo están en ese tema todos ustedes, las personas que están acá pues en la charlita. Todos están obligados a tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en ese sistema ustedes deberían tener un pequeño programita que aborde el tema eléctrico. Y dentro de ese programa deberían tener cómo van a ser las intervenciones cotidianas, entre comillas, el aseo, las cositas que no son necesariamente de mantenimiento. Esas cositas deberían estar dentro de ese programa para que lo tengan presente. Eso hace parte del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, el arco eléctrico. El arco, si al final hay algunas, ahí vamos respondiendo preguntas. El que tenga preguntas, no, hágale tranquilo, sino que como el espacio pues siempre es de 1 horita, entonces yo es para que nos rinda pues y podamos ver como todo, pero no hay problema pues si hay más dudas, inquietudes, trataremos de abordarlo. Lo importante es que ustedes al final de esta charlita se vayan con cositas buenas, se vayan con cositas prácticas que le queden en la mente, no se preocupen. Entonces, el segundo factor de riesgo que nosotros vamos a abordar desde el punto de vista preventivo por los mantenimientos es el arco eléctrico. ¿Qué es el arco eléctrico? La chispa que nosotros vemos. Cuando hay un corto, esa chispa que ocurre, ese flasheo, ese flameo que ocurre, ese es el arco eléctrico. ¿Cuál es el peligro de un arco eléctrico? Que genera muy alta temperatura y puede quemar a las personas. Digamos que en términos generales, en un toma eléctrico, en un televisor, la chispita es muy chiquita. Pero si yo me voy a la subestación, por ejemplo, que son equipos que ya manejan mucha más corriente, me voy al cuarto de los ascensores, al cuarto de bombas, al cuarto de máquinas de pronto de la piscina donde está la bomba, donde tengo la bomba del sistema contra incendios, por ejemplo. Esos equipos manejan mucha corriente. Un corto en un equipo de esos puede generar un arco eléctrico muy grande y ese arco puede afectar a una persona bastante, de manera importante. Resulta que en Colombia incluso, para que lo tengan presente, hoy el 50% de los accidentes que ocurren en instalaciones industriales, comerciales y residenciales ocurren por quemaduras debidas al arco eléctrico, para que lo tengan presente. La mitad de los accidentes eléctricos más o menos está definido hoy en promedio. O sea, es mucho para que lo tengan presente. Y como les dije ahorita, este riesgo no está considerado desde la puesta en marcha de las copropiedades por parte de las constructoras. Es muy desafortunado, porque dejan a la constructora deja la copropiedad con ese faltante, lamentablemente. Y solo hasta que ocurre un daño, un problema, es que se dan cuenta que eso se necesitaba, porque no hay quien le diga a la unidad residencial, a la copropiedad, venga, hay que hacer un análisis de arco eléctrico para poder validar cómo está este riesgo dentro de la copropiedad, porque hay que colocar unas etiquetas, hay que exigir unos elementos de protección personal a las personas que van a intervenir los tableros eléctricos, etcétera, para que lo tengan presente. Bueno. Francisco, muy buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Bien, cuéntame. Bueno, yo soy Marcos Salazar, mucho gusto, de la Administración de Lisboa en Sabaneta. Yo tengo una consulta para hacerte, pues tengo una inquietud. Con relación a las subestaciones eléctricas, en muchas ocasiones hay copropiedades que cuentan pues con sus subestaciones propias y hay otras que son pertenecientes a, digamos en este caso, en las mías que corresponden a EPM. En Correcto. este caso, nosotros normal tengo entendido que los que deben de hacer el mantenimiento y todo sería EPM, ¿cierto? Pero a mí me han comentado que nosotros como copropiedad, que es que también debíamos, pero o sea, también deberíamos de hacerle como un mantenimiento anual. Este tema, cuando son directamente EPM, ¿es mejor que ellos se encarguen de eso o cómo sería el manejo que se le daría a esas subestaciones que son, pues como decir,
privadas o particulares de ellos. No sé, A tengo ver, como esa inquietud. claro que sí. Todas las preguntas, aquí surgen todas las preguntas que yo les digo, pues, o que ustedes tienen, son muy buenas, porque, digamos, abordan temáticas muy interesantes y yo sé que les sirven a todos. Hay que hacer una diferenciación en las copropiedades, como lo dice el compañero. Hay unas copropiedades que tienen su propia subestación eléctrica, que son copropiedades de pronto muy grandes, que digamos tienen muchas torres, entonces tienen transformador eléctrico dentro de la copropiedad. Hay otras copropiedades que no tienen transformador, pero esas copropiedades tienen lo que se llama el cuarto de los contadores. Casi todas las propiedades que sean en vertical, llamémoslo así, o sea, en edificios, va a tener o un cuarto de contadores general, que normalmente está ubicado en los primeros pisos, o eventualmente tiene gabinetes de contadores cada cierto número de pisos. Esas son básicamente como las dos características que pueden existir. En el caso de las copropiedades que tienen transformador o que tienen subestación, lo que dice el compañero es cierto. Hay unas subestaciones que se entregan a EPM para que EPM opere ese activo. Digamos que en ese caso, el mantenimiento es potestad de EPM como operador de red. Lo que ustedes deben tener claro dentro de eso es qué dice su contrato de conexión de energía, que eso es muy importante, porque a veces el administrador, como no es experto en la parte eléctrica, pues digamos que desconoce que el contrato de prestación del servicio de energía determina unas condiciones. Entonces hay que ir y clarificar con empresas públicas quién es el encargado del mantenimiento, porque a pesar de que el activo sea de EPM, puede que EPM en ese contrato de conexión que hace con la copropiedad establezca que la copropiedad es la encargada o la responsable de hacer el mantenimiento preventivo de esa instalación. Entonces ahí es muy importante conocer el contrato de conexión, el que se tiene con empresas públicas, para que lo tengan presente. Entonces digamos que es un tema que puede ser o responsabilidad de empresas públicas o responsabilidad de la copropiedad, porque estamos hablando, vuelve y juega, no del mantenimiento correctivo, no. Hombre, ¿qué es que quemó el transformador? Ah, pues EPM tiene que ir y mirar y cambiarlo. No, de ese no estamos hablando, estamos es del preventivo, que hay que hacer anualmente, bien sea en esa subestación o en el cuarto de contadores. Entonces, en esa subestación, miramos el contrato de conexión que tenemos con EPM, cómo es el manejo. Y ya en las unidades residenciales, donde hay cuarto de contadores o donde los contadores quedan en cada piso, eso es obligatorio de la copropiedad y no hay nada que hablar. Usted como copropiedad, como unidad residencial, tiene que establecer la periodicidad de ese mantenimiento y tiene que hacerla usted dentro de su plan de trabajo para que lo tengan presente. Eso tiene que ir como un rubro en el presupuesto anual de cada copropiedad, que a veces, pues yo noto muchas copropiedades que no hay una anualidad periódica, llamémoslo una periodicidad anual en el tema del mantenimiento eléctrico. Siempre debe ser anual para que lo tengan presente como máximo, para que lo tengan presente. Entonces, vea pues, esto puede ocurrir en las unidades residenciales, cosas como estas, desorden en los conductores, en los tableros eléctricos. Si yo no hago un mantenimiento periódico, un mantenimiento enfocado en riesgo eléctrico como debe ser, esto pasa desapercibido. El tema de herramientas, manejo de herramientas. Por eso hablábamos ahorita de la calificación del personal. Cuando va a ir un electricista calificado debe utilizar unas herramientas que llaman herramientas aisladas. Pero muchos electricistas ni siquiera conocen qué es una herramienta aislada. Entonces llevan un destornillador normal como estos, dizque para hacer la intervenciones eléctricas. Eso no se puede hacer, porque eso puede poner en riesgo la instalación. Entonces, cuando ustedes contraten a alguien, ustedes tienen que tener claridad la calificación de esa persona y los elementos de protección personal y las herramientas de seguridad que va a usar esa persona. Miren que esto va más allá, por eso les digo que esto debe ir de la mano con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Tema de falla en aislamiento de conductores nuevamente, o sea, problemas en cables, que también es muy recurrente. Volvemos a lo mismo, mantenimientos deficientes. O bien que se hacen extendidos en el tiempo, o bien que se hacen de manera deficiente, porque pueden ser las dos cosas. Equipos defectuosos. Entonces, los equipos defectuosos son aquellos que ya cumplieron su vida útil o que tienen problemas pues en su parte funcional.
por ejemplo, el transformador que yo les dije ahorita, tenemos 4 años un transformador que está botando aceite. Hombre, ¿por qué no nos dimos cuenta? Y ese transformador de 4 años, un transformador normalmente dura 20, 30 años. Digamos que un transformador en general, su vida útil está pactada más o menos desde el punto de vista de fábrica por unos 20, 30, 40 años. Entonces, ¿por qué está botando aceite un transformador a los 4 años? Problemas de mala instalación, y como no habíamos hecho mantenimiento, no nos habíamos dado cuenta. Y ese transformador está en la zona recreativa, pues en el parque, imagínense ustedes, donde hay niños, donde hay mascotas. Mucho cuidado con la ubicación de los transformadores de sus unidades residenciales. Es otra cosa, que el acceso solamente puede ser para personal calificado. Entonces, miren, pues, un problema, tamaño de eso, es un transformador de eso vale 100 millones de pesos. Pues madre, 100 millones de pesos donde se hubiera dañado transformador. Cada uno saque su cotica extra para pagar el transformador por un problema de instalación que no nos habíamos dado cuenta en 4 años. Entonces, problemas en la instalación, ya se los mencioné. Vuelve y juega, mantenimiento eficiente. Mire que siempre vamos, casi que un conducto regular aquí, llamémoslo así. Vamos a estar conducidos siempre al tema de problemas en el mantenimiento. El rayo, ya se los mencionaba, pues todos sabemos qué son los rayos. Los rayos generan muchos problemas en las copropiedades. Un rayo puede matar a una persona. O sea, yo he hecho investigación de accidentes en copropiedades por muerte de personas. Eso no es recurrente y eso no sale por ahí pues como a la luz muchas veces. Eso no, muchas veces no se le hace eco a ese tipo de noticias. Pero eso puede pasar. Daños graves, incendios por un rayo. El problema que tienen los rayos, por ejemplo, en las unidades residenciales o en los edificios, es que si el edificio no tiene sistema de protección contra rayos, que hoy debería tener, cualquier edificio tiene que tener, hoy por fortuna, ya con la legislación, todas las instalaciones tienen sistemas de pararrayos, casi que el 100%. Es muy raro pues que no exista. Lo que son edificios, de pronto en unidades residenciales que son de casas, ahí hay una falencia. Debería tener sistema de pararrayos, pero normalmente las unidades residenciales que están conformadas por casas no tienen protección contra rayos, salvo que sean pues ya casas de estrato 6 o casas por ahí en parcelaciones pues que los lotes son muy grandes. Entonces, las unidades de vivienda son muy grandes, ahí pues digamos que sí, pero en unidades residenciales que son de casas, normalmente no hay apantallamiento contra rayos. Bueno, eso es una discusión ahí, pero bueno, digamos que en esencia todos los edificios sí tienen que tener. Entonces, el tema del rayo es muy importante porque el rayo, ustedes saben, puede generar muchos problemas, accidente en personas, puede generar daños en equipos electrodomésticos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo que me ocurre mucho es recurrente que me llamen porque hay daños en ascensores por rayos. Resulta que cuando las constructoras construyen los edificios, normalmente no le colocan cortapicos a las tarjetas o a los tableros eléctricos que alimentan los ascensores. Normalmente eso no lo hacen y eso no se lo reportan a la administración entrante. Entonces, se queda así la cosa y se empiezan a quemar los ascensores. ¿Y por qué? Porque es que no tiene cortapicos. ¿Y por qué no tiene cortapicos? Porque la constructora no lo puso. Así de sencillo. Ve, ¿yo por qué no me había dado cuenta? Pues porque desafortunadamente no soy especialista en el tema, entonces tengo que buscar a alguien que entienda y que me diga, venga, ¿cómo protejo estos ascensores? ¿Cómo protejo la portería? ¿Cómo protejo los equipos del circuito cerrado de televisión? Etcétera, etcétera, para que lo tengan presente. Con este tema de los rayos es muy importante el tema de equipos. Entonces, cuando hablamos de rayos, vamos a hablar de daños en construcciones, en personas y en animales indistintamente. O sea, el rayo, pues, eso no respeta pinta, como dicen por ahí, pues. Bueno, los picos de voltaje. Los picos de voltaje se pueden producir por rayos, por cortocircuitos que se produzcan en apartamentos o en los circuitos internos de la copropiedad, o por cortocircuitos que se presenten por allá en la red de empresas públicas. Hombre, que quemó un transformador, ustedes escuchan, ve, se quemó un transformador, lo que les decía ahorita. Cuando vuelve la energía, vuelve ese pico de voltaje. Y a veces puede ocurrir que se dañan electrodomésticos o se dañan cosas. ¿Yo puedo ir a reclamarle a empresas públicas? No, porque es que esas son condiciones de la red eléctrica. Es muy difícil que yo le gane un pleito a EPM porque por allá se explotó un transformador y cuando el transformador volvió se me quemó un plasma o me quemó el televisor de 70 pulgadas. Muy difícil que yo gane esa pelea. ¿Por qué? Porque es que la ley, el RETIE dice que la copropiedad tiene que tener elementos de protección contra sobretensiones, contra picos de voltaje. Entonces, la copropiedad debería tener allá en la subestación, en el cuarto de contadores, unos cortapicos.
y enseguida uno en su casa debería tener cortapicos. Lo que pasa es que volvemos, pues a nivel residencial, uno ni siquiera sabemos qué es un cortapicos, la gran mayoría de personas no sabemos qué es eso. Pero yo si era cortapicos, muy probablemente no me pasaba eso, para que lo tengan presente. Es un tema que también hay que ir, es de cultura, pues, y realmente es un tema pues que hay que ir escalándolo y trabajando. Bueno, el polo a tierra es otro elemento que es muy importante. Aquí, por ejemplo, es muy, vea, enfático hacerlo, hacer una revisión y una medición periódica en los polos a tierra de las zonas comunes. Es lo mínimo que se tiene que hacer en una copropiedad, lo mínimo. Ya cada quien en su apartamento, eventualmente, pues, si lo quiere hacer, y el que conoce lo hace. Digamos que uno, muy poquita gente a nivel residencial lo hace, pero una copropiedad mínimo debería establecer una condición de revisión y diagnóstico de los polos a tierra, las zonas comunes. Eso debería hacerlo cualquier administrador dentro de los mantenimientos periódicos. Entonces, ahorita vamos a mirar por las actividades que incluyen un mantenimiento. El polo a tierra es una de ellas. Personas responsables de las instalaciones eléctricas, ya les dije, tienen que ser personas calificadas. Entonces, mire, aquí están las leyes, está el RETIE, está la ley que rige los técnicos electricistas en Colombia, la resolución 5018, esas son, todas son leyes, mire que son leyes, no es un cuento pues voluntario, es que si yo quiero, me parece, no. Por eso el tema, digamos que el tema de los accidentes eléctricos es delicado, porque cualquier accidente eléctrico siempre de por medio va a haber leyes inmersas. O sea que un abogado que conozca el tema eléctrico tiene elementos, pero todos los que usted quiera, para enlodar al que quiera. O sea, cuando hay accidentes eléctricos hay plata de por medio por indemnizaciones o por responsabilidad civil extracontractual, por muchas cosas. Entonces, digamos que en términos legales, vea, hay herramienta para los abogados, toda la que usted quiera, para que lo tengan presente. El tema eléctrico, pues en Colombia es, y en el mundo, no solo en Colombia, en el mundo, es un tema que incluso se caracteriza o se cataloga como una tarea de alto riesgo. Trabajar con electricidad está definida en la ley como tarea de alto riesgo, precisamente por todo lo que implica. Bueno, entonces, como para darle un encuadre al tema y cerrando, pues, para cumplir con el tiempo establecido, les voy a dejar un checklist, un pequeño checklist a ustedes, una listica de verificación. A partir de esa presentación, yo se la voy a compartir a don Diego y ya don Diego posteriormente se las puede compartir a ustedes. Entonces, aquí les van a quedar a ustedes unas actividades que debería incluir el mantenimiento eléctrico en una copropiedad. Esta listica de verificación ustedes la deberían tener. Y esto, sin ustedes ser expertos, por lo menos van a tener las actividades que deberían hacerse o debería comprender un buen plancito de mantenimiento a nivel residencial. Ya ustedes deben acudir a personas que en verdad sean especialistas, que en verdad tengan la capacidad y la competencia suficiente para desarrollar estas tareas. Hay una cosa que es muy recurrente, yo se las digo, pues si se las tengo que decir. Normalmente, digamos que se busca lo más económico, no lo bueno o lo mejor. Ojo con eso, porque en el tema eléctrico hay que buscar la persona que sea calificada, la persona que sea especialista, la persona que maneje las tareas y los trabajos con responsabilidad para que lo tengan presente. Eso es muy importante. O sea, no siempre lo más barato en temas eléctricos es lo mejor. Yo ahí sí se los digo, tienen que tener esa consideración muy en cuenta. Entonces, primera actividad, hay una cosa que llama termografía. Resulta que la termografía es una detección, un registro de temperatura que se hace con una cámara especializada en todos los equipos eléctricos y en todos los tableros eléctricos. ¿Para qué me sirve hacer una termografía? Hombre, para detectar, por ejemplo, que hay una cosa que se llama puntos calientes. ¿Cómo así que puntos calientes? Sí, eso puede detectar tornillos que estén sueltos, que estén flojos, puede detectar breakers que estén con un calor excesivo que determine que por ahí está pasando una corriente muy grande, que haya que hacer una verificación de ese circuito. Puede validarse que eventualmente haya problemas de pequeñas chispas o cortos recurrentes menores que todavía no generen una falla grande. Entonces, esas termografías son fundamentales. Mínimo hay que hacerla en las zonas comunes. Mínimo. Yo les diría, eso sería muy bueno hacer las termografías en los apartamentos. Lo que pasa es que obviamente ya hay un costo mucho mayor y normalmente pues digamos que por todavía no estar culturizados con un tema de mantenimiento, pues usted pasa a decirle a alguien que
que una termografía le vale 20, 30, 50 mil pesos en su apartamento, digamos que no es la plata del mundo entero, pero ya la gente va a decir, ah, pues madre, ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces yo por lo menos, la responsabilidad del administrador va en zonas comunes. Digamos que esa es la responsabilidad, aunque él, pues, digamos, debería orientar a todos los propietarios o copropietarios, pues, de un sitio, ¿cierto? Sin embargo, pues, están las zonas comunes. Ahí es lo mínimo que se tiene que hacer. Entonces, mucho cuidado, pues, para que lo tengan presente. ¿Cada cuánto se tiene que hacer esto? Una vez al año. Mínimo una vez al año. O sea, ojalá se hiciera 2 veces, pero póngale una vez al año. Mínimo usted tiene que hacer esto. Dejar un registro por escrito. Ojo que esto es muy importante, que se den registros siempre por escrito. Dejar un registro por escrito de estas termografías. Estas termografías pueden arrojar que el sistema eléctrico esté en buena condición o que haya que hacer algún tipo de correctivo, para que lo tengan presente. Entonces, primera actividad, termografías. Todo lo que son tableros eléctricos, equipos eléctricos, subestación, transformador, planta eléctrica, de pronto para las unidades residenciales que puedan llegar a tener planta eléctrica, todo lo que son zonas comunes. Listo, subestaciones, zonas comunes. Una vez al año. Primera actividad. Segunda actividad, para las unidades residenciales que tengan transformador o que tengan plantas eléctricas, hay que hacer unos ensayos de rutina, unas pruebas. Por ejemplo, los transformadores que son en aceite, hay que probar, hay que ir y ensayar la rigidez dieléctrica de ese aceite, para que ese aceite esté bueno, porque ese aceite se puede deteriorar, y si ese aceite se deteriora, se pone en riesgo la integridad del transformador, con lo que eso implica, que se puede dañar el transformador, y si daña el transformador nos quedamos sin energía en la unidad, imagínense ustedes. Entonces, las unidades residenciales que tienen transformador propio deben ser muy cuidadosas con ese transformador, porque el transformador es el que determina que la unidad residencial tenga o no energía eléctrica, y cambiar un transformador no es una cosa que se haga pues en mediodía. Si toca cambiar un transformador, eso puede demorarse 2, 3, 4 días, mientras se compra, mientras se trae, mientras se instala. Es decir, que puede quedarse una unidad residencial, por ejemplo, tranquilamente 2, 3, 4 días sin energía eléctrica, si pasa un daño en un transformador. Por eso les digo, esto tiene sus más y sus menos. Entonces, ojo, ahí hay que hacer unas pruebas, que la prueba de aislamiento, que la prueba de relación de transformación, o sea, la persona encargada, que ya ustedes saben que debe ser calificada, o la empresa que ustedes contraten, que debe ser una empresa competente, debe definir qué pruebas se le hacen. Ahora, si ustedes hacen su programa de riesgo eléctrico, en el programa, que eso sería lo mejor que ustedes deberían hacer, o sea, eso sería lo mejor que ustedes deberían hacer, yo les diría ahí, en un momento dado, les podríamos colaborar montando el programa, y nosotros, una empresa como nosotros, por ejemplo, ya les diríamos a ustedes, y le quedaría pues a la unidad residencial, ni siquiera es un tema de administración, sino a la unidad residencial para toda la vida. Le queda el procedimiento de trabajo para efectos de, por ejemplo, las pruebas y estas actividades, y se marcaría un manualcito con las actividades que hay que hacer. Por ejemplo, sería muy chévere, una cosa muy bacana, muy buena, y yo les garantizo que eso tiene muchas, muchas cosas positivas, pues, para las personas que quieran meterse con este tema, porque es una cosa muy interesante. Porque como es tan especializada, tener un manualcito, Ave María, es una carta de navegación que va a tener el administrador hacia futuro. Pues ya no va a depender de la empresa que contrate, sino que en el manualcito dice, va, las pruebas que hay que hacerle a mi subestación son A, B, C y D. Ya, no, ahí, por ejemplo, incluso, muchas veces ustedes saben que el desconocimiento hace que a uno muchas veces, desafortunadamente, lo mal asesore. Entonces viene uno que dice, no, es que hay que hacerle prueba, por ejemplo, descargas parciales. Y usted dice, pues madre, descargas parciales, ¿qué es eso? Bueno, pues este señor sabe, me está diciendo. Mentiras, que no hay que hacer prueba de descargas parciales, sino que el que viene, pues le interesa vender más. Entonces, claro, él te está diciendo que hacerle pruebas de descargas parciales a un transformador residencial, que eso no tiene sentido. Entonces, si ustedes tienen ese manualcito, mire que mi manualcito dice que son 3 pruebas, A, B, C y D. Ya. Entonces, digamos que por eso es muy importante. A veces se ve como un costo al inicio, pero no crean, eso es una inversión que uno hace pensando en el futuro de la copropiedad. Bueno, limpieza de ajuste de conexiones en los equipos de las subestaciones y en los tableros eléctricos de zonas comunes. Normalmente los administradores contratan el mantenimiento solamente de las subestaciones, solo las subestaciones. También ustedes hagan cuentas, miren cómo lo hacen, cómo lo están haciendo, y los invito a que piensen o a que repiensen, porque la gran mayoría de unidades residenciales donde se hace mantenimiento, se hace solo mantenimiento a el cuarto técnico, la subestación y los equipos que hay ahí, pero no se hace mantenimiento en el tablero de la portería, no se hace mantenimiento en los tableros de los ascensores,
No se hace mantenimiento en los tableros de los cuartos de bombas o de la piscina, etcétera, etcétera. O en los tableros de iluminación de parqueaderos y de zonas comunes, de pasillos. Y ahí hay que hacer mantenimiento, señores, para que lo tengan presente. Hay que hacer mantenimiento. ¿Y en qué consiste un mantenimiento en los tableros? Aspirada, limpieza, ajuste de conexiones, la termografía que ya les mencioné. Entonces, miren que eso tiene una serie de actividades interesantes que hay que hacer. Por eso el mantenimiento, lo que pasa es que normalmente, también se los digo, las empresas que normalmente hacen este tipo de mantenimientos son empresas que son especializadas solamente en temas operativos, no en temas de consultoría o de ingeniería especializada. Entonces, por eso esas empresas llegan, un administrador y dice, necesito que me le haga mantenimiento de la subestación. La empresa va y le hace mantenimiento de la subestación. Pero la gran mayoría de veces, y yo no sé, miren su experiencia propia, ya ustedes mismos se responden si sí o no, una empresa esa no les dice, pero venga, que es que hay que hacer el mantenimiento en la portería, pero venga, que hay que hacer el mantenimiento en... No, desafortunadamente. ¿Pero por qué? Porque son empresas que están enfocadas en la parte operativa nomás. Entonces, por eso, si ustedes tienen el manual de mantenimiento, es probable que ya el mantenimiento no les valga, no sé, vamos a poner, que no les valga 100 pesos al año, que les valga 150. Digamos que el costo de un mantenimiento desde el punto de vista de un presupuesto de una unidad residencial es marginal, en términos generales es marginal. O sea, ahí no está pues la plata de la operación de una unidad residencial. Por eso decir que suba 20 pesos o 30 pesos, que suba el 20%, eso ahí no está la plata. Pero en cambio sí puede estar la oportunidad de mucha mejora en términos de la seguridad y la integridad de la instalación, para que lo tengan presente. Muy bien, también una vez al año este mantenimiento. Diagnóstico y mediciones. Vea, este pues sí que se los digo que no se hace. Diagnóstico y mediciones en el sistema de protección contra rayos. Todas las unidades que tienen el sistema de protección contra rayos, yo le digo, le hago mantenimiento, le hago este no es un mantenimiento, es digamos que es un diagnóstico, una medición que se hace para validar si hay que hacer o no mantenimiento correctivo en el apantallamiento contra rayos. Hay que hacer unas mediciones de los polos a tierra de ese apantallamiento, de las puntas, de las varillas, de todo, de los cables. Eso hay que hacer unas mediciones. Eso lo hacen normalmente empresas muy especializadas. O sea, eso no lo hace cualquiera, eso no lo hace la empresa que es el mantenimiento. Estas mediciones, eso no lo hacen empresas que hacen mantenimiento de subestaciones, no. Eso tiene que ser ya un nivel mucho más, de mayor nivel de especialidad en ingeniería. Nosotros hacemos esto. Nosotros tenemos algunos clientes muy poquitos residenciales que hagan esto, muy poquitos, para serles sincero. De hecho, hoy activo tengo un cliente. ¿Y sabe por qué empezó a hacerle mantenimiento a esto? Al sistema de protección contra rayos, a los polos a tierra. Porque se le vivían quemando los ascensores y se le vivían quemando cámaras, se le iban quemando un montón de cosas. Entonces nosotros hicimos en su momento hicimos el montaje del apantallamiento contra rayos, hicimos la intervención de los polos a tierra, hicimos la instalación de EPS para los ascensores. Eso hace más o menos unos 4 años y nunca más volvieron a tener problema. Ya con nosotros hacen esta revisión y diagnóstico cada 2 años. Porque entendieron que venga, eso hay que pararle bolas, porque la gran mayoría de gente ve las puntas allá de pararrayos, sí, allá están las puntas de pararrayos, pero ¿y eso está funcional? Yo no sé, porque no sabemos, si no le hago mediciones de continua no me voy a dar cuenta. Entonces esta es una de las cosas que prácticamente no se hace a nivel residencial, esto sí se hace a nivel industrial y comercial. Yo me voy a una industria, esto es recurrente que lo hagan las industrias, porque las industrias saben lo necesario que es este tema, pero a nivel residencial. Diagnóstico, de manera equivalente, diagnóstico y mediciones en los polos a tierra, tanto en la subestación como en los tableros eléctricos de zonas comunes. Vuelve y juega cada 2 años. Esto no es un mantenimiento, esto son unas mediciones de carácter preventivo que yo hago. ¿Qué me doy cuenta con esto? Que el cable esté bueno, que todos los polos a tierra estén activos, que estén funcionando, que estén en buen estado, que estén en buena condición. De aquí de este análisis, ¿qué puede surgir? Puede surgir un mantenimiento correctivo. Hermano, vea, resulta que ese cable se partió, entonces hay que poner un cable nuevo. Resulta que en el tablero se necesitan poner 3 terminales porque, mire, no pusieron terminales. Resulta que en el tablero de portería se zafaron 4 cables, hay que ir a hacer el ajuste de esos 4 cables. Digamos que esto puede conducir a un mantenimiento correctivo o a validar que el estado de las instalaciones está en buena condición, para que lo tengan presente. Esto también lo hacen empresas que sean especialistas, no empresas pues convencionales de mantenimiento.
vuelvo y le insisto, porque este es un tema ya un poquito de mayor nivel de experticia pues, en ingeniería. Está el diagnóstico de riesgo por arco eléctrico en los equipos de las subestaciones en los tableros eléctricos de zonas comunes. Las unidades residenciales que no tengan el estudio tienen que hacer este estudio. Tienen obligatoriamente. ¿Con qué fin? Con el fin de validar los riesgos por arco eléctrico. Yo les podría decir a ustedes que en Colombia el 99.9% de las unidades residenciales no tienen este tipo de análisis. Y ustedes me podrán decir, pero es que esta unidad tiene el certificado RETIE. Mire, sí, pero no significa que por tener el certificado RETIE cumpla todos los requerimientos. No. Y el día de mañana un accidente, un siniestro, no van al juez y al abogado no le va a importar que usted tenga el certificado RETIE. Allá lo que va a importar es que usted haya hecho control de los riesgos de origen eléctrico. Usted no tenía el análisis de riesgo por arco eléctrico. Y mire que el RETIE dice que eso es obligatorio tenerlo y que eso es obligatorio hacerlo cada 5 años. Ahí está muy claro en el RETIE, hay que hacerlo cada 5 años. Mire, ahí dice. Y usted no lo haya hecho. Yo no sabía que era eso. Ya hoy sabe. Insisto, son cosas de riesgo que a veces, pues, para que se materialice un riesgo, puede que pase toda la vida y nunca pase nada. Puede que pase mañana, puede que pase en un mes, ¿cierto? Son temas, pues, que básicamente son de probabilidad. Mediciones de cargabilidad, análisis de calidad de energía en los tableros eléctricos para las instalaciones donde haya transformador. Ahí estamos también obligados a que cada 5 años como máximo se debe hacer un análisis de ese transformador en términos de lo que son los parámetros eléctricos, que el transformador esté bien funcional, que esté adecuado, que esté bien de carga, que no esté por allá desbordado, etcétera, etcétera. Ese análisis hay que hacerlo de manera preventiva. Llevar una bitácora, llevar un registro por escrito de que eso también es para hacerse. Habilitación del personal propio y de contratistas que intervengan en trabajos eléctricos en la copropiedad. Esto con base en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que les dije ahorita. Entonces, ahí tiene que haber un apartadito donde diga, bueno, aquí las personas que vengan a hacer el mantenimiento eléctrico tienen que tener una matrícula CONTE clase 5. Güey madre, clase 5. Entonces ya usted como administrador, puede que usted no sepa qué es eso, pero, por ejemplo, usted como administrador ya sabe que el día que usted le va a hacer mantenimiento a la subestación, usted le va a decir a la empresa que va a traer los electricistas, bueno, un momentico, señor, vea, aquí en mi manual dice que las personas que vengan a hacer mantenimiento eléctrico a mi subestación eléctrica, esos electricistas tienen que tener una matrícula CONTE clase 5, me da el favor, y me las manda junto a la seguridad social de esas personas de manera previa para yo constatar de que efectivamente las personas son calificadas y que no me van a generar un riesgo acá al interior de la copropiedad por hacer una intervención para la cual no están habilitados, por ejemplo. Eso lo tendrían ustedes ya muy claro. Por ejemplo, en este caso, ya las personas hoy saben que no pueden poner a las señoras del aseo a ir a barrer allá a la subestación, que no pueden poner a las personas de vigilancia a ir a apagar la luz desde los tableros de breakers. Eso no se puede hacer. A limpiar con trapo mojado los tableros eléctricos, por ejemplo. Ves que está muy empolvado ese tablero eléctrico, entonces voy a limpiarlo. No, eso no se puede. Etcétera, etcétera. O sea, cosas como esas que quedan pues hoy muy claras y que espero que les queden claras y que les hayan quedado claras. Los mantenimientos a los sistemas de puesta a tierra, pues ya les mencioné que hay que hacer unas mediciones y hay que hacer un análisis pues de cada cierto tiempo. Mire que aquí está definido, normalmente es cada 2 años. Esto pues lo pusimos ahí como para que lo tengan presente. Bueno, básicamente tratando de cumplir con el tiempo y respetando pues el tiempo de todos. Creo que eso era lo que les queríamos pues plantear. No sé si quedan dudas, inquietudes, pues no sé si alguno tiene alguna duda pues adicional. En caso de que cualquiera quiera profundizar en este tema, quiera conversar con nosotros, pues aquí en la presentación está nuestro correo. También don Diego les puede pues entregar nuestros datos de contacto. Nos pueden escribir, vamos a estar muy pendientes, pues nuestro interés, se los digo, es siempre ayudar. Nosotros como empresa estamos comprometidos con el tema de la seguridad eléctrica de una manera muy fuerte. Nosotros venimos trabajando muy fuerte el tema de la seguridad más o menos hace unos 4 años,
tratando de cambiar un poquito la cultura en Colombia, de la filosofía. Somos eternos convencidos que los sistemas eléctricos en Colombia hay que mejorarlos mucho. Tema de las intervenciones con electricidad. Y más todavía en el tema residencial. Eso se los digo, en el tema industrial y comercial se han hecho muchos avances. Hoy en día ya hay muchas empresas que vienen trabajando estos temas como programa, de una manera mucho más integral, de una manera mucho más programática, llamémoslo así. A nivel residencial falta muchísimo, realmente se los digo. Entonces es una buena oportunidad. No es un tema de costos, o sea, realmente, porque aquí pues hablar de establecer un pequeño programa de riesgo eléctrico no es una cosa pues que usted diga, uy, es que esto, mejor dicho, tengo que pedir 3 cuotas extra. No, se puede hacer una cosa relativamente, digamos, económica, muy buena y que, como les insisto, les queda para futuro. Y eso me parece que es importante pues para cada uno de ustedes. En lo que les podamos ayudar con mucho gusto. Tampoco cobramos por todo, no se preocupen, cualquier duda, cualquier inquietud que lleguen a tener y quieran hacer un puente con nosotros, que de pronto les podamos ayudar en alguna inquietud que tengan, con mucho gusto. Si necesitan que abramos otro espacio, con mucho gusto. También les podemos hablar de seguridad y salud en el trabajo. Les podemos hablar de manejo de residuos sólidos, que son cosas que son obligatorias para las unidades residenciales. O sea, el tema, por ejemplo, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una cosa obligatoria, hay que mantenerlo al día. Entonces nosotros también somos muy fuertes en ese tema, y en el tema de manejo de residuos sólidos también somos muy fuertes. Ahí también podemos ayudar pues en un momento dado si se llega a requerir cualquier cosa pues por ese lado. Entonces, bueno, no sé pues si alguna duda o alguna inquietud, como les digo, y de todas maneras darle las gracias pues por este ratico de su tiempo, y quedamos a la orden siempre para lo que necesiten. Don Diego está por ahí. Sí, Francisco, por aquí estamos. Bueno, no sé, Te don quería Diego. agradecer tu asistencia a este conversatorio. Recordarle a las personas que quienes estén interesados en ingresar al grupo de capacitaciones que tenemos habilitado para que me escriban al 311-315-8341. Igualmente que esta charla será montada en nuestra página de Facebook para quien la quiera repetir o quien no haya podido, y especialmente a tu disposición. Muy bien. Excelente. Cualquier cosa, don Feliz Diego, día. también para usted, con mucho gusto. Estamos muy atentos a la orden. Usted ya sabe pues que puede contar con nosotros. Diana pues de primera mano pues la puede contactar, y avanzamos en lo que lleguen a requerir. A todos los participantes, mil gracias y muchas bendiciones. Dios los bendiga en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Hombre, gracias, Francisco. Muy amable, Feliz día muy para todos. interesante. Bueno, un feliz día. Gracias. Dios los bendiga pues. Gracias. Hasta luego.